No sabía qué hacer. Y no lo digo como una exageración. Lo digo con el corazón en la mano. Si crees que Dios actúa en los detalles, considera suscribirte al canal. Porque a veces, una historia puede ser la respuesta que estabas esperando. Todo comenzó en una carretera vacía, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros. La lluvia había parado, pero el cielo seguía cubierto de nubes gruesas, como si el día no quisiera despedirse. Yo iba solo, como muchas veces antes, con música suave y el alma cansada, ni feliz ni triste, solo, en pausa. Y entonces la vi. Una mujer, parada al borde de la carretera, con una mochila pequeña y una Biblia en la mano. No hizo señas, solo me miró. Esa clase de mirada que te atraviesa. No pedía ayuda, solo estaba, presente, silenciosa, firme. Frené sin pensar. No porque fuera imprudente, sino porque algo dentro de mí lo gritó. Ella subió con calma. Olía a lluvia y a algo más que no supe definir. Quizá a hogar, quizá a fe. Dijo gracias con una voz tan suave que parecía una oración. Y guardó silencio. Durante varios kilómetros no habló. Solo miraba por la ventana. Y yo, por alguna razón, no sentí necesidad de romper ese silencio. Era como si ese momento ya estuviera escrito. Como si el universo se hubiera detenido a observar. Después de un tiempo, me atreví a preguntar, ¿a dónde vas? Ella sonrió. No con los labios, con el alma. Y respondió, ¿a dónde Dios quiera llevarme? Esa frase me estremeció. Y supe que ese encuentro no era casual. Le ofrecí agua. Dijo que no. Le ofrecí algo de comida. Tampoco. Y justo cuando pensaba que el viaje seguiría así, en calma, ella sacó una pequeña hoja doblada de su Biblia. Me la entregó sin decir palabra. ¿Qué es esto? Pregunté. Una oración, respondió. Pero no es cualquier oración. Es una oración secreta. Solo debes leerla, cuando estés listo. Guardé la hoja en el bolsillo de mi chaqueta, sin abrirla. No entendía nada, pero algo me decía que ese papel cambiaría algo en mí. Seguimos viajando. Ella comenzó a hablar. No de sí misma, sino de otros. Me contó historias de personas que habían perdido todo, y lo habían recuperado gracias a la fe. De madres que oraban por hijos perdidos. De hombres que encontraron luz en medio de la oscuridad. De gente común, viviendo milagros extraordinarios. Cada palabra era como una semilla plantada en mi alma. Y yo, solo podía escuchar. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que, cuando miré el reloj, habían pasado más de 2 horas. Y ella dijo, aquí está bien. Puedo bajarme. Frené. No había casas, ni estaciones, ni nada. Solo campo abierto y una brisa fresca. ¿Estás segura? Ella asintió. Y antes de bajar, me miró directo a los ojos y dijo, no olvides la oración. Pero no la leas con los ojos. Léela con el corazón. Y se fue. Sin prisa. Sin miedo. Desapareció entre los árboles como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Me quedé ahí, dentro del auto, sin saber si había vivido un encuentro real o una visión. Toqué mi bolsillo. La hoja seguía ahí. La saqué. Temblaba un poco. La desdoblé con cuidado. Y comencé a leer. No puedo repetir las palabras exactas. No porque no las recuerde, sino porque no eran solo palabras. Eran verdad. Eran vida. Era como si cada frase hablara de mí. De mis heridas. De mis dudas. De mis vacíos. Lloré. Sin vergüenza. Sin control. Lloré por lo que había perdido. Por lo que había callado. Por lo que aún no había perdonado. Y en ese momento, sentí algo. Una presencia. No física. No visible. Pero real. Sentí que no estaba solo. Que nunca lo había estado. Y que esa oración no venía de una mujer. Venía de Dios. Fue ahí donde comenzó todo. Ese instante cambió el curso de mi vida. No lo entendí de inmediato. Pero algo en mí había despertado. Como si la fe que había estado dormida por años, finalmente respirara. Y decidí hacer algo. Decidí que cada vez que alguien me contara una historia de fe, yo la escribiría. Y la compartiría. Porque entendí que los testimonios son faros. Luz para quien navega en la noche. Creé una página.
y la llamé Encuentros en el Camino. Publicaba una historia cada semana. Historias simples, pero con verdad. Y un día, una historia se volvió viral. Miles de personas comentaban, lloraban, agradecían. Y fue entonces cuando recibí un mensaje que cambió todo. Un joven, desde otro estado, me escribió. Estaba a punto de acabar con mi vida. Ya tenía todo planeado. Pero antes de irme, abrí mi celular. Y el primer video que apareció fue el tuyo. Y al final del mensaje, escribió. Hoy decidí vivir. Y quiero vivir para contar también. Me quedé mirando esa pantalla por horas, sin poder hablar, sin poder respirar. Oré, lloré, agradecí, y entendí, una vez más, que no era sobre mí. Nunca lo fue. Era sobre lo que Dios hace, cuando alguien simplemente dice, sí. Pasaron los días, y no dejaba de pensar en aquella mujer, en su silencio, en su calma, en su fe. Era como si hubiera sido enviada, no para pedirme algo, sino para darme lo que yo no sabía que necesitaba. Esa oración secreta no fue solo un papel, fue un despertar. Y con ese despertar, vinieron las pruebas, porque cuando uno empieza a caminar con fe, el camino no se vuelve más fácil, solo más claro. Una semana después, perdí mi empleo. La empresa cerró de la noche a la mañana, sin aviso, sin indemnización, solo puertas cerradas y silencio. Me senté en mi auto, frente a la oficina vacía, y recordé su voz. No leas con los ojos, léela con el corazón. Saqué la hoja. Ya la sabía de memoria, pero la leí otra vez. Y en medio de mi incertidumbre, sentí paz. No entendía cómo, ni por qué, pero sentía que no debía temer. Llamé a mi madre. Ella oró conmigo. Me dijo, hijo, cuando Dios cierra una puerta, no es para castigar, es para redirigir. Colgué con lágrimas. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Al día siguiente, abrí mi laptop. Volví a leer los mensajes que recibía en mi página. Historias, testimonios, confesiones, gente rota, buscando consuelo. Y entendí que ese era el camino. No tenía salario, no tenía contrato, pero tenía algo más valioso. Propósito. Comencé a grabar mi voz, contando historias reales, con música, con alma, sin saber nada de edición, solo con fe. Subí el primer video. 40 vistas, 5 me gusta, un comentario, pero no me importó, porque ese comentario decía, lloré desde el primer minuto, gracias por no rendirte. Y eso fue suficiente. Cada día, grababa uno más. Historias de encuentros, de milagros, de segundas oportunidades, hasta que un día, recibí un sobre por debajo de mi puerta, sin remitente, sin nombre, solo mi dirección escrita a mano. Lo abrí con cuidado, y adentro había una hoja. Reconocí la caligrafía. Era la misma de la mujer del camino, la misma de la oración secreta. Pero esta vez no era una oración, era una carta. Decía, gracias por no guardar silencio. Gracias por dar voz a los que no pueden hablar. Cuando pensaste que estabas dando un aventón, Dios estaba dándote dirección. Sigue, incluso cuando no veas el mapa, porque los pasos de los justos siempre están guiados. No había firma, solo un pequeño pétalo seco al final del papel. Lo sostuve en mi mano como si fuera oro. Y lloré. Lloré porque no entendía cómo alguien podía conocerme tanto, sin haberme visto más que una vez. Lloré porque, en lo más profundo, supe que no era solo ella. Era Dios, hablándome, confirmándome, recordándome que no estaba solo. Desde ese día, cada historia que contaba, era contada con más fuego, con más entrega. Y algo hermoso comenzó a pasar. La gente no solo escuchaba, empezaba a orar. En los comentarios, en mensajes, en reuniones, miles de personas, unidas por un hilo invisible. No una religión, no un nombre. Fe, fe que atraviesa pantallas, que toca corazones, que cambia vidas. Y en medio de todo ese movimiento, una noche recibí un video. Un joven, con los ojos hinchados de llorar,
grabándose desde su habitación. Decía, hoy vi tu historia. Y decidí escribirle a mi papá después de 10 años sin hablarle. Le pedí perdón. Y él me dijo que también me extrañaba. Cerré el video y miré al cielo. No podía más que agradecer. Porque entendí que cada palabra que sembramos con amor florece, a su tiempo, en su suelo, en su propósito. Y entonces, una madrugada cualquiera, la vi de nuevo. Estaba sentado en una banca frente a una pequeña iglesia de barrio, esperando que abrieran. Y ahí estaba ella. Misma ropa, misma mochila, misma Biblia. Me sonrió. Hola, dijo. No supe qué decir. Solo me paré y la abracé. Un abrazo largo. Sin palabras. Ella se sentó a mi lado. Y por unos minutos, no dijimos nada. Hasta que susurró. ¿Leíste la carta? Asentí. Entonces ya sabes qué hacer. Me miró, se levantó. Y antes de irse, dijo, Dios no elige a los preparados. Prepara a los que dicen sí. Y se fue. Otra vez. Pero esta vez, yo ya no necesitaba respuestas. Porque tenía fe. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Pasaron los meses. Y aquel encuentro quedó guardado en mi alma como un sello. Una marca invisible, que me recordaba cada día que la fe no es un sentimiento. Es una decisión. Mi canal crecía lentamente. Pero cada mensaje, cada testimonio, era un milagro en sí mismo. Historias de personas que habían tocado fondo. Y desde ahí, Dios los levantó. Recibí el mensaje de una mujer que decía, vi tu video mientras pensaba en quitarme la vida. Y al escuchar esa historia, decidí orar por primera vez en años. Esa frase me estremeció, porque entendí que nunca sabremos hasta dónde llega una palabra sembrada con fe. Nunca sabremos qué alma estaba a punto de rendirse, cuando escuchó justo lo que necesitaba. Y no porque seamos especiales, sino porque Dios usa lo pequeño, lo simple, lo roto, para hacerlo eterno. Y yo seguía roto. A veces, en la noche, la ansiedad me apretaba el pecho, el miedo al futuro, a no poder pagar el alquiler, a fallarle a los que confiaban en mí. Pero cada vez que la duda me abrazaba, recordaba la oración secreta, esa frase que decía, confía cuando no entiendas, cree cuando no veas, y espera aunque duela. Y entonces, algo en mí se alineaba. Volvía a grabar, a escribir, a contar. Y un día, la historia dio un giro. Recibí una invitación para hablar en una comunidad local. Un pequeño grupo de personas que escuchaban mis videos y querían conocer al narrador de las oraciones. Me reí con humildad, porque yo no era más que un testigo, un instrumento, un eco, pero acepté. Me paré frente a 20 personas en una sala humilde, con sillas de plástico y café caliente, y comencé a hablar. No tenía guión, ni preparación, solo les conté mi historia. Como una mujer desconocida me pidió un aventón, y me entregó una oración que cambiaría todo. Y al final, una mujer del fondo levantó la mano. Disculpe, dijo con voz temblorosa. ¿Podría mostrarnos esa oración? La saqué de mi cartera. Siempre la llevaba conmigo. La leí en voz alta. Y cuando terminé, el silencio fue total, hasta que esa misma mujer comenzó a llorar. Y dijo, yo escribí esa oración. Hace años. La dejé en una banca del parque porque no sabía qué hacer con tanto dolor. Y pensé que, tal vez, alguien la necesitaría más que yo. Mi corazón se detuvo. No era la mujer del auto, pero sí la autora de aquella oración. Se acercó. Nos abrazamos. Y lloramos juntos. Porque ahí comprendimos algo que hasta entonces no habíamos visto. Dios no solo usa personas para tocar otras. También usa el dolor, el abandono, el silencio. Aquella oración no había sido escrita por casualidad. Había sido sembrada en la tierra del sufrimiento, para florecer en el tiempo perfecto. Y yo fui solo el canal. Ella me contó su historia, su pérdida, su soledad, y cómo, ese día en el parque, decidió entregar su oración al mundo, como quien suelta una botella al mar, sin saber que esa botella, un día regresaría. Esa noche, al volver a casa, me arrodillé, y por primera vez, no pedí nada,
Solo agradecí. Por el dolor que me moldeó. Por las lágrimas que me limpiaron. Por la mujer del auto. Por la del grupo. Por cada historia. Y por no haberme rendido. Porque entendí que todo lo que vivimos, hasta lo más oscuro, puede ser usado para iluminar a otros, si lo entregamos a Dios. Los días siguientes fueron diferentes. Algo se había desbloqueado dentro de mí. Como si, finalmente, todas las piezas rotas comenzaran a tener sentido. Ya no caminaba con prisa, ni grababa por obligación. Ahora, cada historia que recibía, la leía como si fuera sagrada, como si el propio cielo me confiara una parte del alma de alguien. Y lo era, porque cada palabra tenía peso, cada testimonio tenía una cicatriz, un milagro escondido, una oración sin voz. Una noche, mientras editaba uno de esos relatos, recibí una notificación. Era un mensaje corto, sin firma, sin nombre. Solo decía: ¿recuerdas la mujer del auto? Me congelé. Mis dedos temblaron sobre el teclado. Sentí un escalofrío, como si el pasado regresara con una presencia sagrada. Respondí con el corazón latiendo fuerte. Sí, ¿quién eres? Pasaron minutos eternos, hasta que llegó la respuesta. Solo quería que supieras que aquel día yo tampoco sabía qué hacer. Era ella. No había duda. La reconocí en la forma en que escribía, en la pausa, en la verdad silenciosa que solo se siente. No se explica. Me contó que había estado pasando por una crisis profunda, que había salido esa mañana sin rumbo, sin plan, sin certeza, y que al verme, algo dentro de ella susurró: este es el momento. Dijo que no me eligió al azar, que oró antes de cruzarse conmigo, y que, al verme, sintió paz. Sus palabras eran suaves, como un río manso. Me contó que llevaba años entregando oraciones a desconocidos, pequeños actos de fe, semillas que plantaba sin esperar cosecha, solo por obediencia. Y ese día, Dios le dijo que me entregara esa oración, no para cambiar mi vida, sino porque, a través de mí, cambiarían muchas otras. No pude evitar llorar frente a la pantalla, porque nunca me había sentido digno de tanto. Y ella terminó con una frase que aún llevo grabada: no necesitas entender, solo necesitas continuar. Cerré el computador, apagué las luces, y me arrodillé otra vez. Y en ese silencio, sentí una presencia. No era solo emoción, era algo más profundo, más real, como si el espíritu me abrazara y dijera: sigue, no estás solo. Desde entonces, algo cambió en mí. Ya no buscaba vistas, ni aprobación. Solo quería ser fiel, contar lo que Dios hacía en las esquinas del mundo, en los rincones olvidados, en los corazones cansados. Y así llegaron más testimonios, más encuentros. Una mujer que perdonó a su padre después de 20 años, tras escuchar uno de los relatos. Un joven que dejó las drogas, porque una frase le recordó su valor. Una madre que volvió a orar, después de años en silencio. No eran números, eran almas. Y cada una era un altar, porque entendí que cuando Dios se manifiesta, no siempre lo hace con rayos y truenos. A veces, lo hace con un mensaje, una canción, una palabra susurrada a tiempo, o una simple historia, contada con el corazón. Un día, recibí un paquete, sin remitente, sin instrucciones, solo una caja pequeña, envuelta con cuidado. La abrí con manos temblorosas, y dentro había una Biblia, antigua, con páginas gastadas y bordes dorados. Y entre las páginas, una nota manuscrita. Decía: te devuelvo lo que una vez sembré. Gracias por no callar. La letra era reconocible. Era ella, otra vez. No decía su nombre. No dejaba dirección. Pero esa nota tenía el peso de una vida entera. Abrí la Biblia, y al hacerlo, un sobre cayó al suelo. Lo recogí, temiendo lo que podía contener. Dentro, una carta, larga, cargada de verdad, de confesiones, de memorias. Ella contaba su historia, cómo había pasado por la pérdida de su hijo, cómo su matrimonio se rompió después, cómo caminó por el desierto del silencio de Dios durante años, y cómo, en medio de ese vacío,
Decidió servir en silencio. Entregar oraciones. Abrazos. Versículos. Sin esperar nada. Solo sembrar. ¿Por qué? Según decía. Cuando no hay respuestas, aún podemos ser parte de la respuesta de alguien más. Esa frase me marcó. Cuando no hay respuestas, aún puedes ser parte de la respuesta de alguien más. La leí una y otra vez, como si mi alma la necesitara para seguir respirando. Cerré los ojos, y visualicé su rostro, sereno, firme, como aquel día en el auto, y entendí. Dios no la envió solo para mí, sino para todos los que vendrían después. Ella fue la chispa. Yo solo fui la llama que siguió ardiendo. Y no por mérito, sino por gracia. Porque cuando Dios quiere alcanzar a alguien, no busca a los capacitados, busca a los dispuestos. Y aquel día, yo dije sí. Sin entender, sin saber, solo obedecí. Y ese sí, cambió destinos. Desde entonces, esa Biblia no salió más de mi escritorio. Cada vez que dudo, que me canso, que me siento pequeño, la abro, no por superstición, sino porque, entre esas páginas, está escrita la fidelidad de Dios. Está su historia, y también la mía, y la tuya, porque todos tenemos un momento en que sentimos que no sabemos qué hacer. Un cruce de caminos, un silencio profundo, un día cualquiera, que termina siendo eterno. Y es ahí, justo ahí, donde Dios suele hablar. No con ruido, sino con presencia. No con certezas, sino con paz. No con lógica, sino con amor. Comencé a viajar maíz. No por fugir, mas por buscar. Cada cidade, cada estrada, tornábase campo de milagres silenciosos. Janao era eu quem dirigía. Era a fé quem guiava. As histórias chegavam até mim. Pessoas comuns, como eu, cheias de falas, de dores, de perguntas, mas como uma coisa em comum. A vontade de crer de novo. Escutei sobre mães que oraram manos por seus filhos, sobre homens que perdoaram traicoes impossíveis, sobre jovens que largaram tudo para seguir uma voz interior, sobre curas, sobre libertacoes, sobre reencontros como sagrado. Cada história era o eco da minha. E, ao mesmo tempo, única. E era ali, no meio da estrada, como vento batendo no vidro, que eu compreendi algo novo. Não existe huracão pequena. Nem fé inútil. Nem encontrou desperdicado. Tudo é usado. Até mesmo o silêncio. Lembro de uma senhora em particular. Ela entrou no carro como o olhar cansado. Segurava o ter na mão. Mas eu solos. Pareciam ter esquecido o que era esperança. Conversamos pouco. Ela só pediu que eu a deixasse próximo ao hospital. Disse que ia visitar o neto. No caminho, ela me contou. O menino tinha câncer. Tinha apenas 7 anos. E já havia perdido os cabelos, as forcas e o ace, o sorriso. Ela não pediu oracao. Nem consolou. Mas, ao sair do carro, ela olhou nos meus olhos e disse: só me escuta. Porque hoje, eu não tenho mais forcas para falar com Deus sozinha. E eu escutei. Em silêncio. Senti que, naquele momento, Deus falava através do meu silêncio. E foi ali que entendi. Às vezes, ser resposta de oracao é apenas estar presente. A estrada seguia. E eu também. Cada testemunho era publicado. Cada relato, uma semente. A página crescia. As visualizações aumentavam. Mas o que mais crescia era o número de pessoas que escreviam dizendo: eu também encontrei Deus na estrada. Alguns numa carona, outros num abraço, outros num vídeo aleatório às 3 da manhã. E todos, de alguma forma, diziam a mesma coisa. Eu achei que era o fim. Mas era só o começo. Passei a dormir como coracao cheio. Nem sempre feliz, mas em paz, porque compreendi algo que mudou minha forma de viver. A missão nem sempre é fazer barulho. Às vezes, é sussurrar esperança no meio do caos. É lembrar alguém de que me lê, de quem Deus é, de que não está sozinho. É deixar uma luz acesa, para quem vem atrás na escuridão. O dia, recebi uma carta, não por e-mail, nem pelas redes. Era uma carta de verdade. Envelope marrom.
Letra tremida. Sempre metente. Abrí com cuidado. Como que m'abre o M presente que não sabe se merece. Dentro. O M bilhete curto. Você não me conhece. Mas aquela mulher da Bíblia era minha mãe. Meus olhos congelaram naquelas palavras. Continuei lendo. Naquele dia, ela voltou diferente. Disse que tinha entregado a última oração ao M estranho. E que Deus tinha respondido com silêncio e paz. 2 meses depois, ela partiu. A carta continuava. Ela viveu com dores, mas morreu com fé. E você? Foi resposta. Fiquei parado por minutos. Talvez horas. Como se o mundo tivesse feito silêncio. Só para Deus falar comigo de novo. Lembrei daquele dia. Da mulher no banco do carro. Da Bíblia no colo. Do modo como ela me olhou antes de descer. Como se soubesse que nunca mais nos veríamos. Lembrei da oração que fiz depois. Das lágrimas que não entendi. Da paz que invadiu o carro veio. E entendi. A fé dela. Me alcançou. Me salvou. E talvez essa fosse a missão dela. Me encontrar. Me entregar uma oração. E partir. A vida seguiu. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Passei a ver Deus em tudo. No barulho do motor. No café do posto. No mendigo que sorri. Na criança que canta sem saber a letra. Passei a reconhecer saínas em cada detalhe. Não com medo, mas com reverência. Como quem sabe que, quando o seu quer falar, até o silêncio vira mensagem. Aquela carta foi o início de outra fase. Comecei a falar menos. E escutar mais. Porque percebi que as histórias mais profundas não gritam. Elas sussurram. Nos pequenos encontros. Nas oráculos simples. Nos abracos sinceros. E às vezes, numa carona sem destino certo. Hoje, não sou mais o M na estrada. Sou parte de algo maior. De uma corrente invisível de fé. De milagres que não saem no jornal. Mas que mudam destinos. Histórias que não viram manchete. Mas que tocam seus. E se você está ouvindo isso agora, talvez sua história também me esteja comecando. Talvez essa seja sua carona. Sua carta. Sua oração secreta. Hoje, quando olho para trás, consigo ver com clareza tudo aquilo que antes parecia confuso. A dor que me esmagou foi a mesma que me moldou. A mulher da Bíblia não era só uma personagem na minha história. Era uma mensageira. Uma enviada. Porque às vezes, Deus disfarça milagres de encontros comuns. E respostas de oráculos. Em gestos pequenos. Como o M sim dito na hora certa. Como o M silêncio que cura mais do que 1000 palavras. Hoje, vivo como outro olhar. Como outro ritmo. A estrada continua longa. Mas agora, sei que nunca mais andarei sozinho. Cada cidade que passo, é o M altar. Cada rosto que escuto, é uma oração. E cada testemunho que conto, é uma semente lancada. Talvez, agora, esteja caindo no seu coração. E se cair, deixe ela florescer. Porque Deus ainda fala, ainda move, ainda surpreende. E se Ele fez comigo, pode fazer com você. Não importa onde você esteja. Não importa há quanto tempo você carrega esse peso. A luz ainda pode te encontrar. Mesmo no meio da estrada. Mesmo dentro do M carro. Mesmo como coração cansado. Se esta história falou contigo, comenta aqui embaixo como M. Se você conhece alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres, compartilhe este video com ele. Talvez você seja o sinal que essa pessoa está esperando. E se acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas, inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é o M sussurro de fé. Cada video, uma lembrança de que o céu ainda toca a terra. E por fim, guarde isso. O mundo pode até esquecer de você. Mas Deus, nunca. Fim.